Ay, todos recordamos con nostalgia aquel fantástico Renault Megane R26.R, con sus ventanillas traseras de Lexa, con su jaula antivuelco. Le recordamos con nostalgia y con preocupación porque nos preguntamos si Renault va a ser capaz de hacer alguna vez un Megane RS tan bueno como aquel. Llevamos esperando, de hecho, desde 2008 que haya un Megane RS tan bueno. La preocupación viene porque aquel Megane RS, aquella generación, era excelente y la generación actual incorpora un eje trasero direccional que, no nos engañemos, no acaba de proporcionar al coche el tacto que nos gustaría que tuviera. Como muchas veces digo, los ejes direccionales son Photoshop para el chasis. Y hay que reconocer que a veces se te va la mano con el Photoshop y entonces se empieza a notar mucho que la foto ha sido retocada. Y eso es un poco lo que le ocurre a todas las versiones del Megane RS, incluida la Trophy, en la actualidad. Sin embargo, lo que tenemos aquí es un Renault Megane RS Trophy R, que es un nombre muy largo para un coche que ha desechado el eje trasero direccional y que ha sido especialmente aligerado para intentar estar a la altura, o si no por encima, del R26.R. Vamos a ver si lo han conseguido. Como os decía, la clave de este Megane es el aligeramiento. Hay dos aforismos que solemos utilizar con bastante frecuencia, uno popular, menos es más, y otro un poco más técnico, de Sir Colin Chapman, simplifica y después aligera. Desgraciadamente, en los coches modernos, eso de simplificar es un poco difícil. Por diversas convenciones sociales y legales, es imposible suprimir cosas como el equipo de sonido, el aire acondicionado o la estructura antichoque, de manera que Renault ha tenido que pasar directamente a la fase de aligeramiento. Para aligerar este coche, y si compramos todas las opciones, tenemos un montón de cosas chulas. Tenemos un capó de fibra de carbono, tanto por arriba como por abajo, lo hemos comprobado, de verdad que es de fibra. Unas llantas también de fibra de carbono, cada una ahorra 2 kilillos. Dentro tenemos unos frenos carbocerámicos que también ahorran peso. Tenemos ventanillas más finas en la parte trasera, eso permite ahorrar otro poquito de peso. Tenemos un equipo de sonido que se ha simplificado para ahorrar, según Renault, 250 gramos. Finalmente, el máximo ahorro de peso lo hemos conseguido, como podéis ver, suprimiendo las plazas traseras y sustituyendo los asientos delanteros por unos buckets en fibra de carbono. Además, hemos montado esa barra antiaproximación de torretas tan chula en la que hemos colocado esa red que permite que la carga no se desplace cuando, por ejemplo, vamos al supermercado y en la que podríamos montar unos arneses de 4 o de 6 puntos de anclaje. Cambios que hemos hecho en el chasis y el motor. El motor es esencialmente el mismo del Megane Trophy, 300 caballos, 400 Nm, de forma que este coche alcanza 261 km por hora, tiene cambio manual, no tiene cambio de doble embrague, solo puede conseguirse con cambio manual y donde sí hemos metido mano ha sido en la suspensión. Hemos montado una suspensión con amortiguadores Öhlins de 2 vías regulables en compresión y extensión y con un sistema de altura variable, regulable manualmente, de manera que podemos hacer nuestro setup para circuito. Además, hemos puesto en las ruedas delanteras una caída muy grande, de más de 2 grados, ideal para que el tren delantero tenga una buena direccionalidad y el autoblocante pueda trabajar fantásticamente. En la parte trasera encontramos este fantástico escape de Akrapovic. Fabricado en titanio completamente, desde aquí y hasta los colectores de escape del motor, que todavía contribuye a ahorrar más peso. Si ponemos todos los extras a este coche, conseguimos aligerarlo en nada menos que 130 kilos. Finalmente, los que seáis más observadores, habréis comprobado que este coche tiene el volante en el lado incorrecto, que lo tiene a la derecha. ¿Motivo? Pues que queríamos probar este coche cuanto antes y la mejor opción para hacerlo ha sido disponer de una unidad mecánica. Esto podría ser un problema muy grave si fuéramos a probarlo en la calle. De hecho, lo hemos conducido en la calle y resulta un poco raro. Sin embargo, la mayor parte de la prueba la vamos a hacer aquí, en el circuito de Ascari, de manera que el hecho de tener el volante en el lado equivocado no va a ser tan relevante. Así que, si os parece, vamos a darle una vuelta.
Ya estamos en marcha con el Megane RS Trophy R. Lo primero que os estaréis preguntando es qué sensaciones se viven estando en el lado contrario de lo habitual. Es la confirmación de que todos los coches deberían ser como el McLaren F1, tener el volante en el centro. Ir aquí está bastante bien para controlar los vértices de ese lado del circuito. Corres cierto riesgo de pisar de vez en cuando la línea contraria. En cuanto al vehículo, vamos a empezar hablando del motor, el 1.8 turbo. Es un motor efectivo, es un motor eficaz, pero no es un motor especialmente apasionante, no es un motor que te pida jugar continuamente con el cambio o que te pida apurar completamente el cuenta revoluciones. Es un motor que te proporciona una gran pegada a partir de 3000 revoluciones por minuto, y en cuanto lo tengas ahí, pues tú ya gestiones con el acelerador lo que quieras hacer, pero no es un elemento fundamental de este coche. En cuanto al cambio, tenerlo aquí es un poco complicado, pero lo más importante es que debería tener un tacto un poco mejor. Es cierto que los recorridos de cambio son bastante cortos, pero creo que debería tener un tacto con un accionamiento, una inserción, sobre todo una precisión de guiado y unos recorridos un poco más cortos. Eso es lo que esperarías de un cambio en un coche tan deportivo como este. La inserción en sí es buena, pero los recorridos son un poco largos y sobre todo el guiado es un poquito ambiguo. Debería tener un poquito más de dureza en la palanca. Los asientos a veces son de mi talla, es una noticia fantástica, te sujetan bastante bien el cuerpo, tienen un ángulo ideal para conducir en circuito, y aquí vas sentado bastante bajo y con el grado de reclinación del respaldo apropiado para poderte dar muchas vueltas en este coche, que en cuanto lo metes en un sitio donde encuentras asfalto en condiciones prístinas, comprendes inmediatamente que es un coche concebido para rodar en circuito. La dirección tiene un tacto bueno, pero sin llegar a ser superlativo. No es, por ejemplo, la dirección de por poner un ejemplo, un Cayman GT4, por ejemplo, que es una dirección que te comunica absolutamente todo. Esta es una dirección incisiva, ¿vale? El coche cambia de dirección en cuanto giras el volante, precisa, basta pequeñas insinuaciones en el volante para que el coche cambie de dirección, pero le falta un poco de información de lo que está pasando en las ruedas delanteras. Eso, por otra parte, no es que sea muy relevante, porque va tan terriblemente espatarrado y tenemos un autoblocante tan poderoso ahí abajo, que la información que nos va a llegar por la dirección no es muy relevante. Una vez que abramos gas, pues lo que vamos a ver es cuando empieza a escurrir el coche, y no es que vayamos a andar analizando punto por punto lo que nos llega a través del volante. Sería reconfortante tener una dirección más comunicativa. En cuanto a la suspensión, este coche es terriblemente duro, especialmente con este setup para circuito. Es un coche dolorosamente duro. En calle, con los all-ins puestos todos más blandos, tanto en compresión como en extensión, sigue siendo muy duro. Es un coche que solo funciona bien en asfaltos que están perfectamente lisos. Es un coche que cuando tienes una carretera, hemos rodado por una carretera que hemos encontrado por los alrededores de Ascari, que estaba en unas condiciones espectaculares de asfalto y que además tenía una anchura fantástica, y en esa carretera este coche se comportaba exactamente igual que lo hace en circuito y brillaba con luz propia. Pero en cuanto te encuentras un bache, en cuanto te encuentras cualquier tipo de asfalto convencional o un poco degradado, es una auténtica tortura, porque tienes serias dudas sobre dónde vas a acabar si entras muy apoyado en la siguiente curva y te encuentras un resalto, una raíz, una grieta en el asfalto o cualquier otra cosa. En ese sentido, es un coche de circuito, está diseñado para funcionar bien en circuito. El equilibrio es bastante juguetón de atrás. Tenemos varios modos. Tenemos un modo race en el que se desconecta completamente el SP, y cuando en circunstancias como estas, por ejemplo en cuesta abajo, ahuecas el acelerador, muchas veces la trasera se insinúa. No es algo crítico si le pegas un pisotón con el pie izquierdo, desde luego lo vas a poner de costado exactamente donde te salga a ti de las narices, pero conduciendo deprisa no es algo que sea
muy preocupante. Es muy importante, eso sí hay que tenerlo en cuenta, calentar adecuadamente los neumáticos. Estos de Megane viene con unos Potenza S007 que a mí personalmente me encantan porque ofrecen una adherencia fantástica, y lo que sí hemos comprobado en un par de ocasiones cuando hemos salido a pista es que hay que calentarlos un ratito, no mucho, pero sí tomarse la molestia de asegurarse de que han llegado a la temperatura de trabajo para estar seguros de que en la siguiente curva ese efecto que he dicho de que el tren trasero tiene cierta tendencia a la insinuación no se materializa en un principio de cruzada imprevisto. En cuanto a los frenos, si cuentas con la opción de los frenos carbocerámicos indestructibles, una vez que has empezado a pisar el pedal no tienes absolutamente ningún problema, porque el tacto del pedal, una vez que has comenzado a presionarlo, es muy bueno. El problema es que el recorrido inicial y la mordiente inicial no es muy elevada, pero el primer dedo y medio inicial sí que debería ser un poco más duro. Hay un pequeño recorrido libre que puede ser un problema a la hora de clavar el punto de frenado a la hora de entrar en una curva. Tú quieres frenar justo ahí y muchas veces pierdes 5 o 7 metros calculando exactamente dónde quieres entrar en la curva, y eso es un poco mejorable. En cuanto al sonido, el Akrapovic no deja de petardear. Personalmente no me parece extremadamente seductor el sonido que hace este coche comparado con, de nuevo me vuelvo a remitir a un vehículo atmosférico como por ejemplo el GT4, pero ¿veis? La dirección es muy buena, pero desde luego no es muy informativa. Aquí en el aro yo ahora mismo no tengo textura, sin embargo en otras buenísimas direcciones sí que tienes textura, sí que se cargan adecuadamente a medida que estás girando la dirección, y eso aquí lo he hecho un poco de falta. Pero estaba hablando del sonido de la Akrapovic, pega unos petardazos fabulosos. Desde fuera emite un sonido bastante convincente y desde dentro pues es bastante gratificante. Todo el coche se centra en el funcionamiento del tren delantero, ya digo, con sus más de 2 grados de caída delantera. Todo el coche depende de lo que pasa en las ruedas delanteras, y en ese sentido, bueno, pues trabaja bastante bien. El problema es la comparación con el R26.R y con el resto de la pléyade de vehículos que, como este, puedes comprarte para circular en circuito, pero que también pueden funcionar en carretera y que deberían hacerlo bastante bien. Este coche cojea en ese segundo aspecto, es muy bueno en carreteras muy bien acondicionadas, recién asfaltadas, pero es un poco desconcertante en otras. Y en cuanto al funcionamiento, a la comparación con el R26.R, hace mucho que conduje ese coche, pero es que ese coche era mágico en prácticamente cualquier circunstancia. No importaba si la carretera estaba bacheada, podías irte a un tramo de rally del Campeonato de España de rallies de asfalto y hacerte cualquier tramo y bajarte de cualquier tramo totalmente convencido, mientras que con este estás suplicando todo el día ver un asfalto como este y poder decir: esta es la mía, ya voy, y dejar que empiece ahí a trabajar todo el coche y poderlo decir taca, taca. Inclina muy bien, tiene unas transferencias de peso buenísimas. Es un coche muy bueno, que funciona muy bien en un entorno muy restringido. Además es un coche carísimo, al que si le ponemos todas las opciones que os he comentado al principio de este vídeo, pues nos vamos a acabar yendo a prácticamente los 80.000 euros. ¿Eso tiene importancia? Pues no tiene absolutamente ninguna, porque las 500 unidades que van, veis por ejemplo en esta, te dejas caer, ¿y hay tacto en la dirección? No. ¿Funciona el eje delantero? Perfectamente. Todas y cada una de las 500 unidades que van a fabricar las van a vender, de manera que no es cuestión de ponernos ahora mismo a criticar el precio. ¿Funcionan bien los frenos? Son hiperpotentes. ¿Tienen un tacto inicial que genere confianza? No. ¿Tienen una dosificabilidad una vez que has empezado a pisarlos? Perfectamente. ¿Es cuestión de acostumbrarse simplemente? Sí. Como decía, ¿van a vender las 500 unidades? Por supuesto que sí. ¿Es mejor que el R26.R? Pues que me perdone este coche, pero yo, juntando las memorias del pasado y recurriendo a ellas, creo que está una pizca por debajo.
Si os ha gustado este vídeo y queréis ver más vídeos como este y estar al corriente de todas las noticias del mundo del automóvil, por favor, suscribiros y darle a la campanita. Y como siempre, muchas gracias por vernos.